Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy quiero hablarle de las redes sociales. Tiene que ver con una experiencia próxima que nos afecta. Tiene que ver con una plataforma, un grupo creado en el Facebook por personas que se solidarizaron con Herbol y con Amalia Pando cuando el gobierno estranguló financieramente a ese gran medio de comunicación radial y que me obligó a la renuncia con el objetivo de ver si se podía revivir Herbol. Bueno, del movimiento de solidaridad con la libertad de expresión, con Herbol y con mi persona, surgió una plataforma que se ha llamado A mí me gusta la democracia, no me gusta la dictadura. Bueno, esta plataforma funcionó por su cuenta, con sus propios responsables, de la que yo nunca tuve que ver, nunca me inmiscuí, nunca participé, y nunca tuve una responsabilidad de administrar esa plataforma. Eso tuvo vida propia y llegó a tener más de 100.000 integrantes o seguidores. Una plataforma democrática en la que se publicaban noticias, información, comentarios, etcétera, que es para lo que sirven las plataformas en las redes sociales. Tal vez una de las más importantes del país, así se convirtió, hasta que hace pocos días simplemente desapareció. Ni los administradores de la plataforma pudieron reactivarla, ni reponerla, ni obtener explicación alguna del Facebook. A raíz de esto hago esta nota porque esto que le ha pasado a este grupo, A mí me gusta la democracia, parece ser muy frecuente en el país, más frecuente de lo que pensamos. El punto es que los grupos no saben cómo responder. En realidad no hay forma de responder y no encuentran a quién pedirle explicaciones. Los reclamos a Facebook rebotan. Averigüé que en marzo del 2015, a raíz de la existencia de grupos terroristas, esto en Siria, el Estado Islámico, etcétera, etcétera, los dueños de Facebook actualizaron normas de censura a solicitud de los gobiernos. ¿Para qué? Para eliminar páginas, fotografías, de textos, etcétera. Una de las restricciones esenciales tenía que ver con páginas, fotografías, textos que pudieran promocionar el terrorismo. No entiende que esto es razonable. Es decir, que una página o una red social como el Facebook no puede ponerse al servicio del terrorismo o de la pornografía o de la pedofilia o de la incitación al odio, etcétera, etcétera. Pero los gobiernos autoritarios y dictatoriales han utilizado este nuevo reglamento para aplicar la censura en sus respectivos países, para combatir la libertad de prensa en las redes sociales. Y en nuestro país esto empieza a funcionar, y le pongo como un ejemplo lo que ya le comenté y qué es lo que le ha pasado a esta plataforma A mí me gusta la democracia. Quiero recordarles que un 21 de febrero del 2016, sí, la misma fecha, cuando Evo Morales recibió una gran derrota política con el no de la mayoría de los bolivianos a su repostulación, el no a modificar la Constitución, ese mismo día y fruto de esa derrota, se creó la Dirección General de Redes Sociales. Esa dirección estuvo respaldada por el gobierno, considerada prioritaria, porque consideraron que si no controlan las redes sociales, el gobierno no iba a poder reelegirse, es decir, domesticar
la conciencia ciudadana. Entonces, los empleados de esa dirección son empleados muy bien pagados. En la parte ejecutiva, un sueldo está por los 18.000 bolivianos y el que menos, el portero con un sueldo de 5.000. Eso se denunció y las autoridades de gobierno no lo consideraron denuncia, sino simplemente confirmaron que los sueldos son espectaculares. 4 personas han pasado por esa dirección, a los 4 les ha ido muy mal. Mario Durán, Ludwig Calderón, Iván Canelas, el junior, no el gobernador, el hijo del gobernador de Cochabamba, y actualmente Alejandro Vargas, del que vamos a hablar un poquito. Bueno, el objetivo de esta dirección de redes sociales es ver cómo el gobierno contrarresta a la oposición, que en realidad son jóvenes internautas que tienen redes sociales, que tienen plataformas, que tienen grupos. La idea es controlar, frenar la opinión ciudadana e imponer la opinión del oficialismo. Es decir, no les basta con haber controlado los medios tradicionales, la mayoría de los canales de televisión, que son muchísimos en el país. Las grandes redes fueron compradas y los medianos y pequeños domesticados a través de la publicidad. ¿Quieres ser opositor? Entonces te quito la publicidad. Listo, se acabó la democracia. Las radios, los medios impresos, tal vez ha sido el sector que menos ha podido dominar el gobierno. Todavía los grandes periódicos del país se mantienen independientes, Los Tiempos en Cochabamba, El Deber en Santa Cruz y otros, Página 7 en la ciudad de La Paz, pero con enormes dificultades económicas. No importa, se mantienen independientes y usted encontrará información que tiene que ver con algo de crítica al gobierno. En fin, en los otros medios, cero crítica al gobierno. Usted ve los portales de los ministerios, los portales del gobierno, del Ministerio de Comunicación, y todo es Evo Morales, Evo Morales, Evo Morales, Evo Morales, Evo Morales, porque esa es la lógica del gobierno. La adulación a la personalidad del presidente, de sus virtudes, en fin, y la publicación de su fotografía, pero en todo, no solamente en los portales del gobierno, pero la publicidad en general del país tiene que ver con esa perspectiva. Entonces, las redes sociales, que fue un factor comunicacional descontrolado hasta el 21 de febrero, está en la mira del gobierno y han empezado a funcionar. ¿Se acuerda que dijeron que iban a capacitar a personas del MAS en el área rural, los guerreros informáticos, que esos no iban a ganar los 18.000 bolivianos ni los 5.000 bolivianos, pero que iban a ser los guerreros para contrarrestar a la oposición? Bueno, eso está funcionando. Luego recordarán también que a la policía, gracias a un video que se filtró, se descubrió que la policía le estaba informando, en el video se veía eso, a el presidente Evo Morales, lo bien que estaban haciendo, controlando las redes sociales. Le decían: aquí ya tenemos especialistas para controlar a las redes sociales y para divulgar la buena imagen del presidente y contrarrestar a la oposición. Eso decía en el video. Bueno, el comandante de la policía de entonces, Alfonso Mendoza, hizo una conferencia de prensa con toda la cúpula, una conferencia cuyo contenido nadie le creyó, pero quisieron salir al paso
Primero, reconocieron que tienen una unidad de monitoreo de las redes sociales, pero que no había, dijeron, ninguna actividad de inteligencia o investigación de los líderes de opinión, ya sean periodistas o políticos. Nadie les creyó. Es evidente que tienen una unidad de seguimiento, de investigación, y que todas las personas que tienen algún peso dentro de la oposición, cuya opinión podría afectar la imagen del presidente o sus políticas, está siendo monitoreado, pero no solo eso, sino saboteado, como veremos a continuación. Parte del grupo de Gisela López, que a Dios gracias ya se fue del Ministerio de Comunicación, fue el reemplazo de Canelas por un nuevo personaje, Alejandro Vargas. Pues no sabíamos nada de Alejandro Vargas hasta que en diciembre pasado apareció peleándose con un grupo que intentaba bloquear las calles en contra de la habilitación electoral de Evo Morales. Se acuerda que el 21F también salió en diciembre, cuando el Tribunal Electoral ilegalmente, inconstitucionalmente, habilitó la candidatura de Evo Morales. Bueno, este señor, Vargas Rico Toro, apareció a los gritos contra la gente, gritándoles culitos blancos, como si de él fuera de bronce, ¿no? A gritos, intentando defender al gobierno en las calles. Bueno, no logró, pero adquirió ahí notoriedad. ¿Quién es este tipo ahí con una colita en la nuca? Pues este es el nuevo director, o ni tan nuevo, pero director de las redes sociales. Bueno, algunas entrevistas que le hicieron deja claro que este señor Vargas, que ahora pues tiene ese sueldazo en la dirección de comunicación, que debe ser más de 18,000, que no tiene ningún mérito para estar ahí, tiene un título, ¿no? No tiene título. Él dice en su presentación que ha estudiado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que ha estudiado Derecho. No dice que tiene título de abogado, ¿no? Esta es una universidad a distancia que ayuda a los adultos en España, ¿no? Pero que tienen que tener algún tipo de educación presencial también, no solo es internet. Pero bueno, nadie sabe si este señor Vargas realmente cuántas horas participó en esta universidad, si, bueno, estuvo 1 año, 2 años en esa facultad a distancia de Derecho, si obtuvo título. En todo caso, ese título no ha sido revalidado ni habilitado en nuestro país. Pues no, estuvo de asesor. Está claro que es un masista que estuvo asesorando en el Ministerio de Autonomía, ganando buen sueldo por aquí, por allá, inclusive de asesor o consultor del Ministerio de Gobierno, en fin. Bueno, pero ahora tiene el cargo tal vez más importante para la reelección del presidente Evo Morales. A Canelas lo habían sacado porque no tenía título. Yo no sé si este título le vale a Vargas. Bueno, en realidad sí le hicieron valer ese título, ¿no? Ni siquiera es paso por la universidad, estuvo sentado en su casa frente al televisor, frente a la computadora, en una universidad a distancia. Bueno, al margen de aquello y del sueldo que percibe, ¿cuál es la concepción de Vargas sobre las redes sociales? El control, ¿no? Esto que venía practicando la policía lo había anunciado Vargas cuando dice: creo que a la policía hay que dotarla de la más alta tecnología para perseguir en esos espacios, se refiere a las redes sociales. ¿Cuáles son los delitos? Para él, opinar contra el gobierno, pues es un delito, es un exceso, es un libertinaje
de libertad de expresión. Él es un defensor de la regulación de los contenidos que competen a las plataformas de las redes sociales. Es decir, se mete en los contenidos, hay que regular, lo que significa sancionar. Ya Gisela López, porque Vargas fue llevado a ese cargo por Gisela López, la anterior ministra de Comunicación, reconoció el 17 que el gobierno está analizando normas de otros países para elaborar un proyecto que entre a ser discutido por el Congreso con el objetivo de regular los espacios virtuales, es decir, las redes sociales. Bueno, esto que todavía está en estudio y que todavía no se ha concretado en un proyecto de ley, ya se está aplicando en los ministerios y todas las esferas gubernamentales. Los empleados públicos, no importa el nivel, están controlados, hay encargados en cada ministerio, en cada oficina pública, de revisar los celulares de los empleados, a ver si tienen Facebook, con quién se comunican, cuál es su entorno, la mujer, los hijos, en fin, el entorno familiar, para controlar también las redes sociales de ese entorno, saber con quién se comunican, qué opinan. Si le ponen un like, es decir, me gusta a un comentario de Amalia Pando, va a ser despedido ipso facto. Tienen además cada uno de los empleados que pronunciarse a favor del gobierno, tienen que pronunciarse aplaudiendo el mensaje presidencial, la entrega de un baño público, de lo que fuera, pues entonces todos tienen que poner like, me gusta. Hay un control tremendo sobre los celulares y la comunicación que los empleados del gobierno realizan a través de los celulares. Como todos sabemos, este control estricto, estalinista, policíaco, no le sirve de mucho. En las primarias se mostró que ni siquiera el total de los empleados públicos cuyos cargos estaban en juego, si no iban a votar a favor del único candidato que estaba en discusión y en consecuencia no estaba en discusión en el partido de gobierno, pues resulta que ni siquiera la persecución, el llamamiento, la amenaza sirvió, porque fueron muy pocos los que fueron a votar, a ratificar la candidatura ilegítima de Evo Morales. Y lo propio en muchas otras votaciones no les funciona. No les funcionó en el 21F, en el referéndum del 21F, y por eso ahora el control es más estricto. De tal modo que ya el régimen policíaco en las redes sociales está funcionando, aunque todavía no es un funcionamiento legislado, un funcionamiento legal. En las esferas del gobierno, pues se ha convertido en ley del Estado plurinacional. Pero no solo allí, de manera de facto, en los hechos, se están bloqueando cuentas, que es lo que les ha pasado a los amigos de este grupo, Me Gusta la Democracia. Y como ese grupo, pues están bloqueando muchísimos otros. Nos ha pasado a Cabildeo. Cuando publicamos determinada noticia, y seguramente les ha pasado a muchos otros medios, pero no lo hacemos público de tan frecuente que es, porque además queda la duda, ¿está o no está el gobierno detrás de esto? Porque es una mano invisible. De repente usted publica una noticia en el Facebook y esa noticia desaparece. Esa noticia, usted publica cualquier otra, o una fotografía que no le gusta al gobierno, la fotografía desaparece. Y es que tienen una patota digital que es la que funciona para solicitarle a los administradores del Facebook, que en realidad es una computadora, 300 personas piden
que la noticia tal publicada por Cabildeo sea borrada. Muy bien, llegan las 300 solicitudes con la patente del gobierno de Evo Morales y el Facebook la elimina de manera automática, ¿no? Es una censura más efectiva que la censura a un medio de comunicación tradicional, porque es automática. La fotografía, el comentario, la información desaparece inmediatamente. Y usted no puede reclamar, ¿no? Simplemente desapareció. Y a veces la sanción a la página, al grupo, en fin, es por un tiempo determinado. Por ejemplo, en 3 meses usted no puede volver a salir y no sale. Después de 3 meses vuelve a hacer solicitud. Entonces el gobierno tiene las de ganar. El otro mecanismo, además del bloqueo, es el participar para desviar el eje de la discusión, es decir, el control de la red. Carlos Mesa lanza un tuit, que viva el 21F. Inmediatamente los comentarios. En esos comentarios hay gente que es pagada por el Ministerio de Comunicación, dirigida por Alejandro Vargas, para intervenir y opinar en contra de Carlos Mesa, ¿no? Entonces lo insultan, lo agreden y el tópico del comentario de Mesa se desvía a los insultos de Mesa. Nos ha pasado con mucha frecuencia en el Facebook, que es el sector de opinión del público de Cabildeo. Por ejemplo, proponemos, ¿qué opina usted sobre las marchas que se realizaron con motivo del 21 de febrero? ¿Fueron buenas, malas la participación, los discursos? Nosotros quisiéramos que nuestros oyentes, que los seguidores de Cabildeo nos digan su opinión sobre esto. Entonces, inmediatamente participa el grupo de matones digitales del gobierno y participan activamente en la página con insultos, se ponen a hablar de Amalia Pando, se ponen a hablar de lo que fuera para desviar el tópico, y el eje de la discusión se desvía. Lo hacen con tanta frecuencia que ya no da ganas siquiera de opinar en estas páginas, porque los masistas se convierten en los protagonistas de toda esa opinión y entonces el debate se anula y se convierte en un intercambio de insultos en los que los masistas lanzan la primera piedra y entonces el público le responde. Y entonces todo gira en torno a eso reiteradamente, día a día. Entonces el objetivo de la polémica, de la crítica al gobierno, etcétera, etcétera, se desvía en estas páginas de opinión o de crítica o de debate. Lo que sí el gobierno no ha podido controlar es la iniciativa popular, el humor popular, porque de manera mercenaria es difícil crear humor o tener iniciativa, porque el gobierno hoy es blanco de la risa popular, que yo creo que es la mayor de las venganzas que puede tener un pueblo contra su opresor. Hay 13 países en el mundo donde existen normas que han permitido la censura por parte del gobierno a plataformas, a los internautas o simplemente redes sociales que han sido prohibidas. Bueno, el país con mayor experiencia en esta materia es China, que existe la censura en 1996. En China existe un solo partido desde la revolución, el 45, y nadie puede criticar al partido, nadie puede oponerse al partido. Hay libertad de expresión mientras no se critique al partido ni al gobierno. La China ha hecho con Google
una gran muralla electrónica. Es decir, Google, para poder funcionar, tiene que someterse a las leyes del gobierno chino. Entonces, hay una muralla electrónica en China, están prohibidos, ¿no? Determinadas redes sociales, hay bloqueo de página, hay persecución a los ciudadanos. Hay un paso más de lo que existe en nuestro país. Y lo menciono porque me preocupa, porque Vargas dijo que todavía no han tomado las medidas de control en las redes sociales porque estamos todavía en campaña electoral, lo que significa que si Evo Morales de algún modo continúa gobernando el próximo año, pues se dará un paso más al control de las redes sociales y ese paso más es la cárcel. Hay otros países, es tortura, cárcel y tortura e inclusive muerte. Bueno, en la China no solo hay bloqueo de páginas, sino que hay una identificación, una investigación seria, policial, para dar con el autor, el responsable de la página, del contenido, el mismo que será llevado a la cárcel. Estos 13 países, por supuesto, los 13 son todos amigos de Evo Morales, son los gobiernos de los que están ejerciendo dictadura o que son aparentemente democráticos, pero son autócratas. Turquía, por ejemplo. En Turquía rastrean los contenidos, identifican a los autores, los llevan a la prisión y a la tortura. En Irán, el gobierno ha establecido un espacio que se llama Halal Web. Quisiera el gobierno que todos estén en la Halal Web. Se ha prohibido el Facebook, el Twitter, son redes prohibidas, pero que sin embargo los chicos, no sabemos cómo, saltan, ¿no?, las prohibiciones y aparecen que tienen igual cuenta en Twitter, igual cuenta en Facebook, en fin, hasta, ¿no?, el jefe de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, tiene una cuenta en Twitter con 125,000 seguidores, aunque está prohibida oficialmente. Otros países, pues todos los que tienen gobiernos dictatoriales o autocráticos, ¿no? Guinea Ecuatorial, que tiene un dictador de hace 40 años, está prohibido el internet. Birmania, Siria, Egipto, etcétera. Y claro, Cuba, ¿no? En Cuba simplemente no había internet, había que ser de la cúpula del Partido Comunista o de la cúpula del gobierno o periodista oficialista. Bueno, no hay periodistas que no sean oficialistas, para tener un acceso restringido al internet. El año pasado, en agosto, el gobierno liberó las redes, una prueba, durante 9 horas. Durante 9 horas habían áreas públicas donde uno podía habilitar el celular y tener acceso al internet. 9 horas, con 1000 dificultades, lentísimo, en fin, pero se armaron grupos de gente para probar el internet. Ahora está más flexible, más abierto, pero está claro que el gobierno aplica la lupa política a todos los contenidos del WhatsApp, del Facebook y de todas las redes sociales. Y el objetivo de ese control, por supuesto, es la represión, es la represalia, es evitar la opinión adversa al régimen cubano. Y eso es lo que está siguiendo claramente nuestro gobierno. Venezuela ha emitido una especie de manual para la restricción de las redes sociales. Hasta el 2006 había internet libre en Venezuela. A partir del 13 hay políticas de control y de bloqueo, como empieza a haber en nuestro país, ¿no? Limitar el acceso al internet. A veces premeditadamente se ralentiza el internet, ¿no? El ancho de banda,
esto lo hacen el proveedor estatal del servicio con el objetivo de desalentar el uso de las redes sociales. Y es lo mismo, el objetivo, sabotear los debates de protesta. Allí donde hay un grupo de ciudadanos que protestan contra el gobierno, ahí se meten los oficialistas para sabotear ese debate y desviarlo. En vez de criticar a Maduro, pues vamos a criticar a un jefe de la oposición. Además, por supuesto, hay un centro en Venezuela estratégico de seguridad y protección de la patria, que en realidad es un uso de software de vigilancia de las redes sociales. Pero como usted ve, a pesar que hay vigilancia e intimidación a los usuarios, hagan lo que hagan cuando hay una crisis social, cuando ya el pueblo ha dicho basta, cuando el pueblo ha dicho no, controlen lo que controlen, ya sea de medios de comunicación tradicionales o los medios de comunicación digitales, pues la voluntad popular es muy difícil de quebrar. Y a pesar de estos controles, el gobierno de Maduro ha perdido la mayoría, ha perdido el apoyo popular, que era el mayor capital y la mayor fortaleza del gobierno chavista de Venezuela. Y me parece que por ese mismo sendero vamos caminando. Pero alerta entonces, porque hay controles, hay censura, hay bloqueo de cuentas, de plataformas, de grupos digitales. Y este control, además, estrictísimo en el uso de celulares, el acceso al Internet de los empleados del gobierno, ya sean de la administración central o no. En fin, es parte de la actividad casi desesperada del Ministerio de Comunicaciones a cargo ahora de Vargas Rico Toro. Mi única esperanza es que hay un cambio en el Ministerio de Comunicación. Está hoy Manuel Canelas, que lamentablemente en el portal del Ministerio de Comunicaciones dice ministra Manuel Canelas. No, no es ministra, ministra era la anterior, ministro Manuel Canelas, que entiendo es una persona democrática, llamémoslo así, por lo menos tiene una escuela democrática, que esperemos pues despida pronto a Vargas y ponga una persona del mismo contenido democrático y que este saboteo a las plataformas y a las redes sociales se acabe de una vez por todas. Es una esperanza, es una ilusión, es un deseo. La tendencia es que con Manuel Contreras o sin Manuel Contreras, la orden del gobierno es dinamitar las redes sociales con el objetivo de la reelección de Evo Morales. La pregunta es, ¿nos vamos a dejar? Y la respuesta la tiene usted. Muchas gracias, con otro informe la próxima semana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.